Hola, me llamo Daniel Nogueira y esto es Vencedores. En este podcast entrevistaremos jugadores profesionales, árbitros, preparadores físicos. Nos contarán su vida dentro y fuera de la cancha. Trataremos temas relacionados con la vida, el campo de juego y la pasión por los deportes. En lo profesional no me pongo límites, hasta donde el Señor me lleve, me apasiona, sí me gustaría dirigir equipos de primera división, selecciones, ¿por qué no? Aunque disfruto cada día en el lugar donde me toque, y desde el lado espiritual poder ser luz en un mundo que está en tinieblas, así que el Señor nos pone en lugares donde tenemos que marcar una diferencia, siempre dependiendo de su obra y no de nuestras propias fuerzas. Para mí es un privilegio enorme poder estar hablando con alguien que realmente quiero muchísimo. Te voy a contar cómo lo conocí. Hace años atrás, un jugador profesional actualmente está jugando y dirigiendo un equipo en España, en Andorra. Él estaba jugando en el fútbol español, en una de las ligas más importantes del fútbol español, y allí se llama Leonel Fernando Gancedo, fue 7 veces campeón con el Club Atlético River Plate. Él había sido vendido al Club de España. Con mi esposa Claudia fuimos a despedirlo al aeropuerto de Ezeiza. Cada vez que él venía a la Argentina por pocos días era un tiempo muy especial. Creo y lo considero como si fuera un hijo, un hermano, una persona que ha logrado mucho dentro del fútbol profesional. Así que habíamos llegado al aeropuerto de Ezeiza, estábamos listos para despedirnos y en un costado había un matrimonio que también estaba listo para despedirlo. Yo sabía quién era. Era otro jugador profesional con su esposa, un gran amigo de Gancedo, se llama Fabián Walter Sermatem. Así que en el momento de la despedida, Leonel dice, vení, vamos a juntarnos los 6 que quiero hablar algo. Y nos juntamos para darnos un abrazo y Leonel dice, Fabián, ¿vos me querés a mí? Sí, te quiero mucho, Pipa. Dani, ¿vos me querés mucho a mí? Sí, yo te quiero mucho. ¿Vos sos mi amigo? Sí. ¿Vos también sos mi amigo? Sí, todos contestábamos que sí. En un momento Pipa dijo, bueno, si vos sos mi amigo y vos sos mi amigo, ustedes dos tienen que ser amigos. Así que a partir de ahí, Dios me dio la posibilidad de conocer otro jugador profesional y poder ser parte en su vida y ser bendecido por una persona que ama a Dios con todo su corazón y que ha dejado una huella tremenda en el fútbol de Sudamérica. Un jugador que jugó en el fútbol de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela y de México. Seguramente hay muchos mexicanos escuchando, o también puede haber muchos de Ecuador o de Venezuela. Vas a escuchar de un jugador diferente, actualmente técnico. Y para mí es un privilegio que escuches a Fabián Walter Sermatem. Tenés el gusto de haber salido de una de las instituciones más importantes, porque de allí salió Diego Armando Maradona, Argentino Junior. Así que me gustaría que la gente escuchara un poquito tu carrera. Sí, tuve el privilegio de hacer divisiones inferiores en Argentinos Juniors, el llamado semillero del mundo por la cantidad de futbolistas que ha dado y que han jugado con mucho éxito en Europa, en la selección argentina. Un lugar donde me eduqué, empecé a crecer no solo como futbolista, sino también como persona. Y una institución a la cual quiero mucho. Después, jugué en algunos otros equipos, en Instituto de Córdoba, en Banfield, en Temperley, en Argentina, y después me fui a México, al Querétaro. Estuve 2 años en Ecuador, Deportivo Quito y técnico universitario. 1 año en Venezuela, en el Deportivo Táchira, donde pudimos jugar Copa Libertadores. Y en Bolivia también, en The Strongest, que jugamos Copa Sudamericana, y finalicé mi carrera en River Plate de Puerto Rico. ¿Sos de esos jugadores que pasaron muchos años fuera de Argentina? Sí, pasé varios años, pasé por 4 países diferentes, y bueno, son experiencias. Fabián, te voy a hacer una pregunta. ¿El jugador de fútbol siente que cuando va a jugar a otro país es un cambio violento en cosas? ¿Extrañan cosas? Sabemos que los argentinos somos muy abrazados a costumbre. Me decís, estuve en México. ¿Cosas de México? ¿Alguna cosa de Venezuela? ¿De Ecuador? ¿De Bolivia? Sí, son experiencias de vida, ¿no? Porque uno conoce otras culturas. Tuve la gracia de poder llevar a mi familia y que mis hijos vivan también diferentes realidades. Y claro que se extraña Argentina, la familia, los amigos, los seres queridos y
y como bien decís, las costumbres que tenemos propias los argentinos, pero realmente fue una experiencia inolvidable y como te decía, conocer esas culturas y mucha gente querida que hemos dejado en esos países, uno tiene hermosos recuerdos. Vos sabés que hay mucha gente que no sabe que los jugadores de fútbol se jubilan pronto, porque a los más o menos 35 años, 37 años, ya un jugador de fútbol deja de jugar. En tu caso, ¿ya tenías preparado lo que ibas a hacer después de ya no jugar más profesionalmente? Sí, ya en mis últimos años de carrera venía visualizando que quería ser entrenador, director técnico cuando me retire y bueno, fue un proceso, gracias a Dios, que no me causó conflicto porque me retiré a los 38 años y al año siguiente ya estaba dirigiendo. Así que sí, fue una decisión y una meta que ya venía madurando. Trabajás como técnico, ahora vas a contar un poquito en los clubes, pero sos de esos jugadores que todo lo que aprendieron de sus técnicos van rescatando cosas y después ponen en práctica su propia idea o copiás. No, por supuesto que hay cosas que uno copia, ¿no? Pero a lo largo de mi carrera como futbolista fui incorporando, no sé, conceptos, maneras de conducir de diferentes entrenadores y haciendo un poquito un resumen de cada uno de ellos fui formando mi idea personal. Cómo quiero que jueguen mis equipos, cómo me gusta conducir a los jugadores en el contexto integral. Sin duda uno tiene una idea muy particular, pero se va nutriendo de las diferentes experiencias con los entrenadores que ha tenido. Empezás a trabajar como entrenador y hay un grupo que te acompaña, ¿no? ¿Quiénes son? En el caso mío, amigos, obviamente con capacidad para las funciones que desempeñan, pero procuro que sean gente de mucha confianza, que tengamos los mismos principios, los mismos valores y una mirada similar con respecto a lo futbolístico, porque también en algunas cuestiones que no nos pongamos de acuerdo futbolística hace que nos enriquezcamos mutuamente. Fútbol profesional, un entrenador, ¿sigue aprendiendo o el fútbol sigue dando cosas nuevas o ya está todo estudiado, todo sabido? No, creo que el fútbol como cada cosa evoluciona en algunos aspectos. La génesis del juego o el origen del juego para mí sigue siendo el mismo, pero claro que hay herramientas ahora que hacen que uno tenga que ayornarse. Entonces, en base a eso, el proceso de crecimiento y de edificación sigue continuamente, ¿no? Nunca se termina de aprender. Bueno, hasta ahora de todo lo que te escuché es cómo empezás, cómo te vas como profesional a jugar a América, recorres, entonces te dejaste de jugar, sos técnico, da toda la sensación que el fútbol es lo más importante en tu vida. Por ahí acompaña un poquito a la familia, pero el fútbol es lo más importante en tu vida. El fútbol en realidad es una parte importante y una de mis pasiones, pero sin lugar a dudas que no es lo más importante en mi vida. ¿Por qué? Por ejemplo, México, ¿qué te cambió México en tu vida que no tenga que ver con respecto a fútbol? México fue el puntapié inicial de un cambio en mi vida interior, por así decirlo, ¿no? De mi vida espiritual. Precisamente el fútbol atrae o permite que uno se rodee de personas que son de mucha edificación para la vida de uno. Y en México inició un cambio en mi vida con un folleto, con un manualcito que un amigo me dio, hablándome de Dios y que cómo había cambiado su vida. ¿Habías ido a ver un partido de fútbol? Sí, a Guadalajara. Fui a ver a mi amigo Leonel Gancedo, que jugaba en River Plate de Argentina. Fue a jugar Copa Libertadores y ahí tuve ese momento tan especial con él. Y específicamente que te dan un folleto, ¿qué pasó después de eso? Bueno, un folleto que agradecí y lo guardé en mis cosas personales, sin saber en ese momento que iba a ser tan significativo para mi vida. Durante 2 años lo tuve ahí conmigo, vi un gran cambio sobre todo en la vida de este amigo que estoy hablando, de Leonel Gancedo,
y empecé a entender el amor de Dios para mí era un amor que yo necesitaba, que quería para llenar mi corazón. Cristo fue entonces, pasó a ocuparte el primer lugar en tu vida. Sí, porque una noche, 2 años después, como te decía, estaba en Ecuador con una carrera exitosa desde lo profesional, con mi familia, pero absolutamente vacío. Y evidentemente tenía una gran necesidad de una relación personal con Dios, que entendí que era a través de lo que Jesucristo había hecho en la cruz, ¿no? Por primera vez a mis 30 años entendí que Cristo fue a la cruz a morir por mis pecados, que murió, derramó su sangre y al tercer día resucitó para reconciliarme con Dios y que ese vacío que sentía ya no esté más, y fue verdaderamente así. Cristo cambió mi vida, cambió mi eternidad y sin duda que es lo más importante en mi vida. Alguna vez escuché que dicen personas que es muy difícil que cristianos puedan ocupar cargos en la política, en el deporte, en otras profesiones, porque es muy difícil dar y guardar un buen testimonio. Ahora sos técnico. ¿Pesa eso? Yo creo que depende de la relación personal que uno tenga con Dios y cómo edifique esa relación cada día. Por supuesto que vivimos en un mundo convulsionado y que va en contra en general de lo que Dios dispone en su palabra y enseña. Pero es un privilegio, en primer lugar, poder ser de testimonio. No es fácil, claro, pero como te decía antes, cuando uno empieza a alimentar su relación con nuestro Creador, es la obra de Él en el corazón de uno y en la vida de uno. Como que Dios va guiando a través de su Espíritu Santo la toma de decisiones y esas cuestiones. ¿Has podido tomar hábitos piadosos para tu vida estando y trabajando en el campo profesional? Sí, es una cuestión de orden y de, como hablábamos, de prioridades. Un tiempo diario con la palabra de Dios, un tiempo diario orando al Señor, si es posible de rodillas, aunque también uno puede hacerlo en cualquier momento del día, porque tenemos esa bendición que es la conexión directa con nuestro Señor y nos escucha. Y bueno, obviamente la comunión con los hermanos en una iglesia que predique a Cristo, donde se abra la Biblia y se enseñe. Creo que son las 3 patas fundamentales donde por lo menos sustento mi vida espiritual y donde Dios me va guiando a hacer su voluntad, que en definitiva es el propósito por el cual existimos. ¿Con qué soñás en lo profesional y con qué soñás siendo un hijo de Dios con una profesión como la que tenés? En lo profesional no me pongo límites, hasta donde el Señor me lleve, me apasiona. Sí, me gustaría dirigir equipos de primera división, selecciones, ¿por qué no? Aunque disfruto cada día en el lugar donde me toque, y desde el lado espiritual poder ser luz en un mundo que está en tinieblas. Así que ese es el mayor privilegio. El Señor nos pone en lugares donde tenemos que marcar una diferencia, siempre dependiendo de su obra y no de nuestras propias fuerzas. Amigo, te quiero mucho, Dios te bendiga. Gracias, Dani, abrazo. Después de escuchar el testimonio de Fabián Walter Sermatén, uno piensa en el valor que Dios le da a las personas. El caso de Fabián es un excelente jugador de fútbol, hoy un excelente técnico, pero cómo Dios utilizó a otro deportista, a otro compañero, a otro jugador profesional, para que con un pequeño folleto que Fabián guardó durante mucho tiempo, tuviera el tiempo en el momento justo, en el lugar apropiado, para abrirlo y para poder entender que Cristo lo amaba. Me pongo a pensar en el tremendo valor que Dios le da a las personas. Cómo Dios utiliza personas para llegar con el poderoso evangelio de Jesucristo. Cuando vos lees y cuando vos prestás atención a la vida del apóstol San Pablo, a partir de su conversión en el libro de Hechos, capítulo 9, vas a ver un hombre tremendamente apasionado por poder predicar el evangelio. Pablo fue un hombre que en su corazón latía esa bendita palabra de lo que era invocar, invocar, invocar. Pablo va a tener ocasión de predicar el evangelio muchísimas veces.
Me llama profundamente la atención que Pablo no hizo distinción de personas. Así sucede en este ministerio. Cuando vos trabajás en la vida de personas, no tenés que darle valor a lo que son deportistas amateur o deportistas profesionales. No tenés que darle tanto valor a qué deporte practican. No tenés que pensar en las edades. Vos lo que tenés que pensar en que son personas. Y que son personas que están lejos de Dios, que están lejos de Cristo. En la vida del apóstol San Pablo se encargó de poder invocar, y aparece no solamente la pasión por las personas, sino que ejecuta esa pasión predicando el Evangelio. Cuando vos lees en el libro de los Hechos, capítulo 16, en medio de la adversidad, en medio de los cuestionamientos, en medio de ser privado de la legítima libertad, Pablo predica el Evangelio, encerrado en una dura, en una cruel, en una fría cárcel. Junto a su compañero Silas, tiene la posibilidad de predicar el Evangelio. Allí hay un hombre que quiere quitarse la vida, porque ve que las celdas han sido abiertas, porque ve que los internos, que los presos se van a ir, y Pablo que lo para. Y Pablo que llega al corazón con el poderoso Evangelio de Jesucristo. Trabajar en un ministerio y ser parte en un ministerio en deportes tiene que demostrar, aquel que quiere ejecutar algo así, ser un apasionado de mostrar a Cristo. Cuando Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, fue algo real, fue algo verdadero, fue un impacto, porque Cristo llegaba a la vida de ese hombre. Cuando Pablo menciona, pero ejecuta, y yo te digo, en la palabra de Dios, cuando se repiten los versículos, no es porque en este caso de Pablo se acordó del versículo, sino porque hace énfasis. Y cuando vos lees en el libro de Efesios capítulo 1, verso 7, y en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es el valor tremendo de una redención gigante, de que Cristo murió por nosotros. No dejes de tener en claro que tenés que ser un apasionado de llevar el poderoso Evangelio de Jesucristo. Y voy terminando. Pablo va terminando su carrera, un atleta espectacular, y Pablo le habla a su querido Timoteo, que seguramente va a ser el que continúa la obra de Pablo. Y le dice, mirá Timoteo, tenés que predicar la palabra. Allí en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2, por favor te pido que prediques la palabra. ¿Sabes lo que significa eso? Que anuncies, que recomiendes, que proclames de que Cristo está vivo, de que Cristo salva, que prediques la palabra. ¿Sabes lo que es eso? Extendé la doctrina, extendé la enseñanza de la palabra de Dios. Tenés que ser un apasionado de predicar la palabra de Dios. Después le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dice, mira, una pronta ejecución. Te voy a pedir que por favor supliques, que prediques a Cristo, que seas diligente. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que de alguna manera actúes con urgencia, porque no sabes lo que puede pasar. Y Pablo le sigue hablando y lo sigue animando y le dice, en tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Esta es una palabra muy especial. Redarguye. Mirá, lo que tenés que mostrar es que están en pecado. ¿Saben una cosa? Por muchos años, cuando estás relacionado con muchos deportistas profesionales, una de las cosas que más separa es el tremendo pecado y las vidas que tienen. Y hay que demostrar que están en pecado. Hay que de alguna manera observar y refutar. Hay que contradecir, y lo que hace la palabra de Dios es mostrar que están en pecados y que el pecado te separa de Dios. Y por último, dice, reprende. Nunca te olvides que la que actúa es la palabra de Dios. La que tiene total autoridad es la palabra de Dios. La que corrige es la palabra de Dios. La que marca lo que es desaprobación por causa del pecado es la palabra de Dios. Y termina Pablo con Timoteo diciéndole, exhorta, no disimules el pecado. Te pido por favor, amonestá, reprendé, alimentá, que tiene que haber un corazón continuo. ¿De qué? De decir, esto me separa de Dios. Gracias por escuchar nuestro programa. Si querés escuchar más testimonios, visítanos en vencedorespb.com. También déjanos tus comentarios y escribinos a vencedores@pb.com. Nos gustaría saber si este podcast ha sido de impacto para tu vida.